Ok gente, vengo a hablarles ya en este video de manera un poco más específica sobre lo que son las eficiencias de los motores. Porque bueno, por lo menos esta placa que hemos estado analizando, si ustedes se fijan, ella dice IE1-70%. Esta es la eficiencia. Pero ¿qué significa ese IE1? Que por cierto se repite aquí arriba. Y aquí igual, vemos los datos de eficiencia en este otro, IE1, y que trae el dato de eficiencia en porcentaje. Y en este último igual, tenemos la eficiencia, a ver dónde está. Bueno, al parecer como que no la trae. Entonces bueno, es que recuerden que es de un motor monofásico, me imagino que no pondrán la eficiencia porque ya como que seguro habrán rangos específicos y se dice que es mucho más baja que la de un motor trifásico. Entonces bueno, para empezar, ¿qué significa ese IE1? Según, bueno, ahí buscando en internet, dice que ese IE significa International Efficiency o eficiencia internacional. Y aquí bueno, hablan un poquito ya más a profundidad, pero bueno, vamos primero a hablar un poquito de eficiencia y la importancia que tiene, porque no deja de ser muy importante. Entonces, bueno, viendo un mapa mundial, ustedes pueden ver que donde se consume más energía coincide con los países industrializados. Pero ¿por qué pasa eso? Bueno, por lo menos Estados Unidos y Alemania, Rusia, Francia, no sé, todos estos países tienen muy desarrollada la industria donde se da más el enfoque industrial. ¿Por qué? Bueno, vean este otro. Se dice que el consumo energético por segmento se consume mayor parte en la industria. Vemos que residencialmente, bueno, es el segundo lugar, pero más que todo a nivel industrial donde más se consume corriente o energía. Hablemos de energía en general, porque no necesariamente solo corriente, ¿verdad? Estamos hablando de energía de forma general. Luego, el consumo energético por tipo de aplicación en el sector industria, vemos que se da un 68% en el equipo accionado, donde tenemos los motores eléctricos, básicamente. Entonces se estima que más de 300 millones hay más de 300 millones de motores a nivel mundial, los cuales consumen cerca de 7.400 terawatt hora por año, equivalente al 40% de la producción mundial de electricidad. Entonces, bueno, según esta información, a nivel mundial, los motores eléctricos es de los que más consumen electricidad o energía en el mundo. Bueno, sería electricidad obviamente, ¿verdad? Entonces, bueno, para que se hagan una idea, más o menos, de la importancia que tiene que tener la eficiencia de los motores. ¿Por qué? Porque obviamente entre más eficientes sean los motores, vean que se va a dar un gran ahorro de energía a nivel mundial. Y bueno, con todo lo que conlleva, ¿verdad? Porque recordemos que, bueno, para producir electricidad también se recurre a los hidrocarburos. Y bueno, el mundo está girando cada vez más a reducir el uso de los hidrocarburos debido a toda la contaminación que generan. Entonces, bueno, hay mucha gente que a la hora de comprar un motor se fija solo en el costo de la compra. ¿Por qué? Porque un motor entre más eficiente es más caro. Pero vean que el costo de la compra al fin y al cabo es una pequeña parte con respecto a todo el resto de costos que tiene el motor a lo largo de su vida. Por lo menos el costo de consumo eléctrico, el costo de las paradas, el costo de mantenimiento. Entonces, bueno, lo ideal sería hacer una inversión inicial un poco más grande para poder reducir toda esta parte del iceberg que no vemos a la hora que vamos a comprar el motor, ¿verdad? Que esto no sea tan grande. Tal vez esto sea un poquito más grande, pero esto se reduzca significativamente y de esa manera, bueno, reducir los costos generales de ese motor o de tener funcionando ese motor.
Entonces bueno, aquí vemos más o menos lo mismo, que el costo de compra solo representa un 2.8%, de energía el 97% y la instalación y mantenimiento 0,2%. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son motores de inducción. Ahorita vamos a ver. Recuerden que son los que menos mantenimiento requieren. Pero vean que, bueno, todo se lo lleva básicamente la energía a lo largo del funcionamiento de la vida de ese motor. Todo el costo se lo lleva básicamente la energía. Entonces, bueno, ya vamos viendo más o menos la importancia de tener motores muy eficientes. Entonces dice, dados todos estos datos, parece lógico que el aplicar una normativa de control de consumo de motores eléctricos, donde aparece la IEC 634-30. Recuerden que la normativa general para motores, datos de placa, es la IEC 634-1, que bueno, ahorita vamos a ver en qué momento hace referencia a esta, pero entiendo que la IEC 634-1 no incluye esta norma, viene como aparte. Entonces, esa norma dice que cubre los siguientes equipos: motor de inducción eléctrico trifásico de velocidad única, jaula de ardilla 50 o 60 Hz. Y aquí todos los detalles, bueno, los polos de 2 a 6, tensión nominal de hasta 1000 voltios con una potencia nominal de 0,75. Ahorita vamos a ver las gráficas, ¿verdad? Con estas potencias, y está pesada para servicio y funcionamiento continuo, porque recuerden que está intermitente y todo, pero continuo es como el que más exige a nivel, porque es el que mantiene funcionando todo el tiempo. Aquí tenemos una tabla de la norma 604-30 y bueno, otros datos. Pero bueno, vamos a analizar un poquito más adelante ese asunto de la norma esta 634-30. Entonces, bueno, lo que estábamos diciendo, no, ahí disculpen, la presentación presenta aquí arriba, empieza aquí arriba. Entonces, introducción al apasionante mundo de los modelos reductores. Bueno, aquí me interesa esta otra presentación porque aquí habla un poquito sobre lo que es las eficiencias. Dice, los motores eléctricos son de los principales focos de consumo de energía eléctrica en Europa, bueno, y en el mundo. No en vano se estima que se supone aproximadamente 45% del consumo de la industria en Europa. Entonces, bueno, la idea es que si lo que se quiere es reducir las emisiones de gases, sabemos que las emisiones de gases son producidas por motores de combustión, pues obviamente una de las principales salidas es desarrollar los motores eléctricos, y la mejora de la eficiencia es muy importante en ese aspecto. Entonces, bueno, quieren reducir para el 2030 un 40% de las emisiones de CO2. ¿Y cómo hacen eso? Pasando todo a eléctrico, motores eléctricos, dejar de usar motores de combustión. Aquí tenemos, bueno, una clasificación sobre esa norma comparado con otras. Aquí tenemos lo que es NEMA, aquí otro tipo de norma, y esta es la norma de la IEC 634-30 que nosotros vamos a ver. Entonces vemos que por lo menos para la IEC 634-30 tenemos diferentes tipos de eficiencias: la IE1, la IE2, la IE3, la IE4. Entre más arriba es mejor, mucho más eficiente. Entonces ya ahora vamos viendo porque este dato de placa que me habla de IE1, IE1, ya vemos que existe IE1, IE2, IE3 hasta IE4. Aquí está más o menos las equivalencias en otras normas, ¿verdad? Vemos que el NEMA Premium vendría siendo como un IE3, EPA CT vendría siendo como un IE2. De estas otras normas, el EFF1 sería como un IE2, el EFF2 sería como un IE1, y bueno, este otro que tiene una eficiencia muy baja. Vemos que entre más abajo, peor eficiencia, ¿verdad? Entonces vemos que esta es como la eficiencia más baja de todas, que ni siquiera llegan a los de la norma IEC. Entonces, bueno, para hablar un poquito sobre las diferentes clasificaciones de la IE,
Aquí más o menos nos dan una idea, donde dice que el IE1 es la eficiencia estándar, que exige un rendimiento mínimo al 85%. IE2 es una alta eficiencia, que exige un rendimiento mínimo del motor del 88%. La IE3 es una eficiencia premium, que exige un rendimiento del motor de un 90.4%. Vean que entre más alto el número de IE, más eficiencia. Y la super premium, que es la IE4, que exige un rendimiento del motor del 92.5%. Y aquí como aclaración dice que también existe motores con IE5, que es ultra premium, de eficiencia ultra premium, que ya no son tan comunes. Entonces, bueno, para ver esto un poquito mejor, bueno, aquí vemos la norma, ¿se acuerdan? La IS 600-34-1, que es la de datos de placa general, donde aquí hace referencia a la norma IS 600-34-30, que es la que estábamos viendo anteriormente. Y bueno, ahora dice que lo que son las eficiencias, las clases de eficiencia o el código IE, que viene especificado en esa norma, en la 600-34-30. Entonces, bueno, aquí también dice más o menos lo mismo. El sistema de clase de eficiencia especificado bajo la norma IS 603-4-30-1 es válida para los motores de inducción de bajo voltaje trifásicos con las siguientes especificaciones. Entonces tenemos que hasta 1000 voltios, aquí tenemos los rangos de potencia, los números de polos, las temperaturas y la altura, porque recuerden del documento anterior, este vendría siendo como un segundo documento de datos de placa más específico, ¿verdad? Ya habíamos analizado datos de placa. Y recordemos que en el documento anterior, obviamente las eficiencias y vamos a ver si por aquí tengo el documento. Recuerden que también lo que era la potencia del motor, obviamente la eficiencia también va a depender de la altura y de la temperatura ambiente. Eso ahorita lo vamos a ver con más detalle. Ok, ahora sí, esta es la norma IS 34-30 más o menos, y aquí viene ya especificado, bueno, está en inglés, los diferentes tipos de eficiencia que tiene el motor. Aquí no está la IE5, que el documento pasado decía que es muy extraña, pero sí existe, con eficiencias muy altas. Entonces, bueno, vean este grafiquito. ¿Qué pueden ver ustedes en ese gráfico? Vamos a hacerlo un poquito grande para ver si lo ven mejor. Entonces vemos los rangos de potencia, que son desde 0,12 hasta los 1000 kilowatts. De hecho aquí lo dice, 0,12 hasta los 1000 kilowatts para 2, 4, 6 y 8 polos, motores de 50 y 60 Hz, los rangos de voltaje, bueno, los de temperatura y todo lo que acabamos de ver. Entonces, según estas gráficas, también me dicen que los motores entre menos potencia son diseñados, son menos eficientes. Vean que este puede llegar hasta un 50% de eficiencia, y de los más altos el IE4, que es el más alto, 70%. Vean que entre más grande, más potencia tiene ese motor, la eficiencia va a ir mejorando. Entonces, por eso es que idealmente los motores trifásicos, porque recuerden que esta norma es para motores trifásicos con rotor jaula de ardilla, se fabrican en potencias altas, porque de esa manera nos garantizamos que aunque sea un IE1, vean que el IE1 es esta última, la más baja, va a ser muy eficiente. Vemos que obviamente el IE1 va a estar más abajo, porque el que más se acerca al 100 va a ser el IE4. Es que ahí me desenfoca, voy a hacerlo con el mouse. Ven que el IE4 es la gráfica que va a estar más pegada al 100%, pero vean que aún así nunca va a tocar el 100%. O sea, no existe una máquina que tenga una eficiencia del 100%. Ahí les voy a poner un video sobre las máquinas de movimiento perpetuo y por qué no pueden ser posibles. O sea, no se pueden construir. Una máquina de movimiento perpetuo es aquella que tiene una eficiencia del 100%. Entonces, bueno, para analizar mejor esta gráfica, tengo esta otra de acá. Aquí se ve un poquito mejor.
Entonces vemos que la azul es la IE4, la verde la IE3, la violeta la IE2, violeta o morado, y esta última, que es como un celeste, la IE1. Entonces vemos que para empezar, voy a hacerlo con el mouse porque me desenfoca, lo mismo, para motores con potencias muy bajas, la eficiencia decae. Vean que para el IE4, que es la eficiencia más alta, empiezan en un 70%, y ahí va aumentando con respecto al motor, tiene más potencia. Esta es la potencia del motor en kilowatts, ¿verdad? Vean que estamos analizando para motores de hasta 1000 kilowatts. Vean que nunca va a llegar al 100%, aquí anda como en un, que arriba del 95%, no sé, como un 97, 98, pero no llega al 100. Dejemos que es imposible construir máquinas 100% eficientes. Pero bueno, vean la eficiencia y recuerden que hay un IE5, que aquí no lo pusieron, que todavía son un poquito más eficientes, se pegan un poquito más aquí arriba. Entonces vemos que entre más eficiente, entre más alto el valor de IE, se va a ir acercando cada vez más al 100. Y entre más grande se construye el motor, eso lo vamos a ver después cuando estemos analizando datos de placa, el motor va a tender a ser más eficiente. Aquí tenemos otros ejemplitos para hacernos una idea. Vemos que bueno, un motor de 4 polos pequeño, de 2 HP, operando a 50 Hz. Vean que en IE1 él tiene una eficiencia de 77.2, en IE2 ya sería de 82.8, en IE3 la eficiencia aumenta hasta 85.3. bueno, no viene el IE4, pero vean que con respecto, eso es analizando estas gráficas de aquí, sacando la información de esas gráficas de ahí, con respecto a aumentando el IE, la eficiencia va mejorando. Ya para un motor grande de 2 polos de 200 kilowatts, operando a 50 Hz, el IE2 sería 95.3 y el IE3 sería 95.8. entonces vemos la diferencia entre motores pequeños y motores grandes. Los motores grandes son mucho más eficientes. Entonces bueno, espero que entiendan ese asunto el IE, que se rige bajo la norma IEC 634-30. Y bueno, si sigo hablando de esto no voy a terminar de hablar nunca, pero ya básicamente eso sería como lo básico. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el asunto de aislamientos. El tema de aislamientos es muy importante porque, bueno, en el mundo de los motores, vean que hasta se especifica dentro de los datos de placa. Bueno, para decirles de una vez, este video es como la continuación. De hecho, ustedes van a ver que lo voy a poner parte 2 de un video que hice anteriormente para explicar lo que son datos de placa. Los datos de placa, bueno, vean que son muchos, y considero necesario hacer videos para explicar dato por dato de manera detallada. Los aislantes, al especificarse dentro de los datos de placa, es importante bueno, meterlo dentro de esa clasificación de datos de placa que estuve haciendo. Pero bueno, va a ser un video aparte junto con lo de eficiencias, porque pues son temas muy grandes y bueno, la verdad que si me pusiera a hablar de ellos podía hablar, no sé, horas de horas. Aquí el asunto es como abarcar, como quien dice, lo básico. Entonces, para que sepan, esta es la continuación de otro video. No sé, estoy pensando si ponerles la parte 1 para que por lo menos lo vean y se vayan familiarizando con datos de placa, características de motores, porque son muy importantes para que vayan sabiendo lo que significa cada dato y todo eso. Pero bueno, vean que dentro de los datos de placa aquí se especifica el aislante. Este dice que es un clase 155F. En realidad con solo la F ya deberían de saber cuál tipo de aislamiento es, porque este 155 es la temperatura en grados centígrados máxima a la que él puede trabajar antes de que se dañe. Entonces vemos aquí en este OR, aquí tenemos la clase 155F, y no sé si están notando ya que todos son F. Bueno, este es Isolation Class en inglés, que sería el F. Ves que aquí no pusieron el 155, pero con el F ya ustedes deberían saberlo. Isolation es en inglés aislante, ¿verdad?
Entonces, para que vean que dentro del mundo de los motores, lo que son aislantes son muy importantes, porque dentro del motor vamos a ver que todo está aislado. Todas las bobinas están aisladas, todos los núcleos magnéticos están aislados, todo tiene que estar aislado. Y hay que especificar muy bien los datos de esos aislamientos. Entonces, no sé, de repente algunos da como perecilla estudiar aislamientos y materiales de aislamientos, pero no crean, un aislamiento tiene, detrás de un aislamiento hay muchísima tecnología. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, este es el documento con el que vamos a empezar a ver aislamientos para bobinados ya específicamente, porque nosotros podemos tener aislamientos para cables, aislamientos para todo. O sea, los aislamientos se pueden usar en todas partes para protegernos de la electricidad. Pero en el caso de los motores, bueno, lo que vamos a aislar es internamente absolutamente todo. Todo se aísla. Bobinas, ya les dije, los núcleos magnéticos van aislados, conexiones, todo va totalmente aislado. Entonces, bueno, recuerden que los materiales aislantes son definidos como materiales que ofrecen una gran resistencia al paso de la corriente, por ese motivo se utilizan para conservar su flujo a través de los conductores. Hasta ahora lo hemos visto solo en cables conductores, pero ahora vamos a ver que no necesariamente. Vean que dicen que ofrecen gran resistencia. Ahorita vamos a ver que un aislamiento no es perfecto tampoco. Un aislamiento tiene un límite también. Ellos no necesariamente van a poder contener siempre toda la corriente eléctrica. Entonces, vean, dice, esto es evidente cuando tocamos una máquina que se encuentra en operación, no recibimos ninguna carga eléctrica debido al aislamiento que tiene internamente, ¿verdad? Ustedes cuando un motor está funcionando lo tocan sin miedo y saben que no les va a pasar nada si todo está bien, si el aislamiento está bien. La ruptura del aislamiento implica un cortocircuito entre espiras, causando flujos de corrientes en caminos indeseados. ¿Qué es este asunto de la ruptura de aislamiento? No sé si alguna vez han escuchado esa palabra. La ruptura de aislamiento está relacionada con lo que es la tensión de ruptura. Vean lo que es la tensión de ruptura. Dice que la tensión de ruptura, quiero enfocar esto, o voltaje de ruptura es de un material no conductor o aislante eléctrico, es el voltaje mínimo necesario para que el aislante se convierta en conductor. Entonces eso es lo que yo les estaba diciendo. Los aislantes no son perfectos. Llega un momento en el que la corriente es tan alta que él conduce la electricidad. Es lo que le pasa precisamente a los rayos. Bueno, el aire. El aire no es conductor en teoría, pero llega un punto en el que ya la tensión se vuelve tan grande, la diferencia de potencial se vuelve tan grande, que se produce un arco. Y ese arco le llamamos rayo. ¿Y qué es lo que está pasando? Está circulando electricidad por el aire, que se supone que es aislante. Y eso va a pasar con todos los aislantes. Por eso vamos a ver en este documento, ya me perdí aquí, que vamos a tener una clasificación de aislantes por gaseosos, porque todos estos gases van a tener una resistividad más grande que el mismo aire. Por eso que también son importantes ver materiales aislantes en su estado gaseoso, porque vemos que el aire también tiene un límite, igual que todos. Entonces, bueno, eso de la tensión de ruptura y ¿qué es lo que estábamos viendo aquí arriba? La ruptura de aislamiento ocurre mucho, digamos, por lo menos en las torres, de transporte de electricidad. De hecho aquí, bueno, casi no se ve. Cuando un rayo cae en una torre eléctrica, esas grandes, ya de las grandototas, de las que están muy alejadas de la ciudad, por cierto, que ahí casi no se ve porque está muy oscuro, se produce un arco que hace que esa corriente se vaya a tierra. Y aunque el rayo ya se extinga, digamos, cuando ya el rayo pasa, el arco queda. Entonces queda esa fuga de corriente, a tierra. Y por eso es que, bueno, toca que desconectar la torre, digamos, o desconectar la electricidad. A ver, no necesariamente es porque se rompe algo, es porque tienen que extinguir ese camino a tierra que queda, que el rayo abrió, y ahí se quedó, porque recuerden que sea como sea, la torre tiene mucho voltaje. Entonces queda esa fuga de corriente, y por eso es que, bueno, al final tienen que extinguirla desconectando la corriente. Entonces, bueno, eso es más o menos el concepto.
Si seguimos analizando el documento de aislantes, pues vamos a ver, bueno, las propiedades eléctricas de un aislante. Ahora ya vimos lo que es resistividad, ya sabemos qué es, lo venimos estudiando desde hace tiempo. La rigidez dieléctrica es relacionado con lo que les estaba diciendo. Dice que la rigidez dieléctrica es el máximo voltaje del material para soportar antes de una ruptura, de la ruptura de la que estábamos hablando ahí arriba. Dice que se especifica en kilovoltios por milímetro y debe ser muy alto aún para películas muy pequeñas. Ahorita más adelante les voy a poner un video que habla básicamente de los valores de resistencia que tienen que tener los aislantes para ser, bueno, inseguros, de inseguros a más excelentes o más seguros, ¿verdad? Porque cuando las resistencias son muy bajas, eso se vuelve peligroso. Recuerden que una resistencia baja es casi un conductor. Los conductores no tienen resistencia. Y entre más alto, dice, el aislante es mejor y la gente va a estar más segura. Entonces, con este video vamos a ver que existe un aparatito llamado megómetro. Megómetro viene de megas. Megas, recuerden que es por 10 a la 6, o sea, es un valor muy grande, que puede medir megas o giga ohmios inclusivamente. Entonces, son valores de resistencia muy altos que solo esos aparatos pueden medir. Y de esa manera ustedes pueden saber si el motor está dañado o si ese motor ya requiere, no sé, algún mantenimiento, si el motor es seguro o inseguro y todo eso. Ese videito se los voy a poner ahora después. Aquí está la tablita para que se acuerden. Esta es una clasificación que le está diciendo de los materiales aislantes que se pueden clasificar de acuerdo a sustancias y materiales. Aquí vienen los sólidos, los líquidos, bueno, los gaseosos de los que les hablé ahora, que tienen mejor aislamiento que el mismo aire, y de acuerdo a su temperatura. Los motores se clasifican, el aislante de los motores se clasifican más que todo por su temperatura. De hecho, eso era lo que estábamos viendo en los datos de placa aquí al principio. Este que estábamos viendo aquí, que vemos que es clase 155F, el aislamiento de este motor. Eso lo vamos a ver aquí viene. Entonces, si ustedes fijan en esta tablita, aquí viene la clase F, que dice que aguanta máximo 155 grados centígrados y ya se daña. La clase más alta sería la H para efectos de motores, porque vamos a ver que después de la H está la C, pero la C no se aplica para motores. De hecho, todo eso lo dice aquí abajo, todo está especificado ahí abajo. No son todas las clases que se usan para motores. Pero bueno, este grafiquito es muy importante porque me dice, digamos, las horas de vida de un aislante dependiendo de la temperatura a la que se somete, digamos, el motor, en este caso. Porque, bueno, digamos que el clase F, que es el más común, ahorita vamos a ver que hay otras clases como más pequeñas, ¿verdad? Vean que tengo una clase B y una clase A de 130 y 105, pero normalmente se está usando la F. Ahorita les digo por qué se usa la F y ya no se usan estos. Pero bueno, analicemos el F, que es el que más nos interesa porque es el que más se usa. Vean que esta es la temperatura de la bobina, de las bobinas internamente dentro del motor. La temperatura que tiene el motor internamente en la parte del bobinado. Entonces vean que entre mayor temperatura, la vida del aislante se me va más rápido. Porque por ejemplo, digamos, de la clase F, vean que él hasta 155 trabajaría y ya se daña. Pero si ustedes el motor lo trabajan, digamos que a 150, vean que todavía no llega a los 155, lo trabajan a 150, vean que ese motor a ustedes les va a funcionar 10.000 horas y se va a dañar. O sea, ya adelante va a quedar tostado, inservible, ese motor va a empezar a dar problemas. Si subimos la temperatura, digamos que a unos, bueno, ya 200, vean que ese motor clase 155F me va a durar 5.000 horas. O sea, es muy poquito tiempo para un motor, porque un motor puede durar años de años funcionando. Entonces vean que entre más temperatura nosotros lo pongamos a trabajar, él se va a dañar más rápido. Entonces, bueno, si ustedes fijan, el 155 está como por aquí. Entonces ese motor está diseñado más o menos para que trabaje 10.000 horas a su temperatura máxima más o menos y ya se daña.
Pero vean que si ustedes lo logran tener a una temperatura más baja, va a subir su vida útil. Ese motor va a funcionar hasta 100.000 horas o más. Entonces, en ese caso, para el 155, más o menos a 125 grados centígrados, que ustedes lo mantengan, ese motor les va a durar un montón. Vea que 100.000 horas. Y si lo bajan más, si esa temperatura la bajan más, todavía más. Por eso vamos a ver que más adelante, ahorita les explico estas grafiquitos. Los fabricantes me diseñan los motores para que trabajen a temperaturas más bajas. Vean que este es el 155F, que a 155 grados se daña. Pero mentira es que él va a trabajar a 155, va a trabajar a menos, como a 100, puede que trabaje perfectamente. Entonces el motor a 100 grados trabajando, me va a durar mucho tiempo. Entonces bueno, les explico estos gráficos porque es importante que ustedes sepan interpretar gráficos. A ustedes cuando le ponen un gráfico tienen que entender más o menos qué es lo que les quiere decir. Aquí ya analizamos el clase F, pero bueno, de igual manera se puede analizar el resto, por lo menos el clase H. Vean que si ustedes lo ponen a trabajar a los 155 que tiene el clase F, igual les va a durar un montón de tiempo, o sea, más de 100.000 horas, porque vean que el 155 está más o menos por aquí, y vean dónde empieza la línea del H, mucho después. Es más, se puede trabajar a 200 grados y perfectamente va a durar más de 10.000 horas, más o menos 15.000 horas ese motor funcionando, y que ya es algo bastante bueno. Entonces bueno, espero que entiendan esta grafiquita y todo lo que he tratado de explicarles. Y bueno, ¿por qué es importante el estudio de los aislamientos? Los aislamientos son muy importantes porque dependiendo de la calidad del aislamiento es la temperatura máxima que yo voy a poder operar un motor. Y ustedes dirán, pero sí, pero qué aburrido, o sea, no sé qué tecnología puede tener un aislamiento, pero bueno, existen diferentes tipos de aislamiento. De hecho, eso lo vimos aquí. Vemos que tenemos el tipo A, el tipo B, el tipo F, el tipo H. Pero ¿por qué es eso? No lo hacen así porque les da la gana, porque ya vimos que básicamente los motores, según esos datos de placa que acabamos de ver, usan el clase F, que es de 155. De profe, pero entonces los otros ¿qué? Los otros son tipos de aislamientos que se crearon años antes. Vean que las tecnologías de los materiales han ido aumentando. Antes empezaron un motor, si subía de 105 grados centígrados ya se quemaba. Luego se crearon aislamientos tipo E de 120, los tipo B de 130, y ahora lo normal es que se use el tipo F de 155. Entonces, aunque ustedes no lo crean, dentro de los aislamientos hay un desarrollo tecnológico muy grande. Puede tener más tecnología que la que han tenido todos ustedes en toda su vida. Entonces, bueno, básicamente el estudio se va a centrar en este tipo de elemento F, porque es el más común de todos. Vean que ya existe un H, pero bueno, este igual no va a ser tan común. Entonces, ¿qué significa esto? Que al alcanzar aquí arriba los 155 grados, que es aquí arriba, ya es punto más alto, ese motor ya corre riesgo. De hecho, las protecciones térmicas tienen que ajustarse, si pueden ajustar a temperatura hasta 155 grados para un motor clase F, para que cuando le alcance la temperatura mejor apague el motor porque se puede quemar. Pero bueno, vemos que normalmente la temperatura ambiente, para todos, se toma con respecto a 40 grados centígrados. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan de este documento que estuvimos viendo anteriormente, con los datos de placa, que normalmente las temperaturas de refrigeración se toman a 40 grados centígrados, y ya cuando son superiores ustedes tienen que aplicar un factor, ¿verdad?, a la disminución de potencia que tiene el motor, porque si ustedes lo usan al 100% se puede quemar. Es precisamente por esto de aquí, por esto de aquí, ¿verdad?, porque se toma como referencia la temperatura ambiente 40 grados. Algunos, no me gusta usar la palabra temperatura ambiente porque algunos se confunden, porque qué sé yo, tal vez el motor está instalado en un cuarto muy caliente donde hay un horno. Entonces la temperatura dentro de ese cuarto donde está el motor es esta que está aquí.
porque tal vez fuera de ese cuarto se mantenga a 25 grados centígrados, pero la temperatura a la que se somete el motor cuando está funcionando, a esa vendría siendo la temperatura ambiente que nosotros estamos hablando. O tal vez el motor está a la par de un tanque de agua caliente y justamente en ese punto donde está el motor son 40 grados, no son los 25 que normalmente maneja la temperatura ambiente. Entonces, bueno, esa temperatura se refiere a la temperatura donde está operando el motor, básicamente, que se le llama temperatura ambiente, para que no se vayan a enredar. Entonces, vemos que esa temperatura se compone de varias partes. Aquí, bueno, voy a tratar de explicarlo. La temperatura ambiente sería esta de acá. Esto de aquí se le llama delta T, es este pedacito sin llegar a lo rojo, o sea, como 10 grados antes de llegar a lo rojo, que normalmente, bueno, para la clase F son 105. Dice que el delta T de la elevación de temperatura, funcionamiento normal, o sea, el motor enciende, se empieza a calentar, y 10 grados antes de que llegue a los 155, esa es la temperatura de funcionamiento normal o de operación, y el motor está funcionando perfectamente y no va a pasar nada, él no se va a quemar, no va a pasar nada. Ya cuando supera estos 10 o se acerca a estos 10 es cuando ya se vuelve peligroso el asunto. A este pedacito de temperatura aquí, estos 10, este sería obviamente el punto más caliente, ya el punto ya exagerando temperatura que ese motor puede operar, que ya de ahí no es recomendable que se pase, menos la temperatura media de funcionamiento. Entonces, bueno, a esto de aquí se le llama delta T. De hecho, ese dato nosotros lo vimos anteriormente. Vean donde está aquí, que para 55 grados ese delta T, DT, es delta T, es de 105 grados, 105 grados Kelvin. Ven, aquí yo le puse 105 grados centígrados. Pero recordemos que para efectos de deltas T o cambios de temperatura, tanto Kelvin como grados son lo mismo. Entonces aquí por eso que pusieron grados centígrados y aquí pusieron Kelvin, pero es exactamente lo mismo. Y los diferentes delta T para las diferentes clases y las temperaturas máximas de operación, que eso también lo podemos ver acá. Ven, los diferentes delta T es esto que está en verde. Para clase F es 105, para la clase B son 80, para la clase D son 75 y ahí va. Para la clase H ya son 125. Entonces, bueno, se trata de que el motor opere hasta aquí, ojalá. Es la temperatura normal de operación de él, funcionando, bueno, temperatura normal máxima, funcionando perfectamente, porque él podría también, si el ambiente es más frío, bajarse un poquito, que eso es lo que les quería explicar. Porque digamos que la temperatura del ambiente no sea 40 sino 25, o incluso hasta menos, digamos que 20. Entonces, ¿qué pasa? Este motor ya va a estar, como que dice, sobrado 20 grados, porque la temperatura ambiente va a estar aquí como por la mitad, ¿verdad? ¿Y qué significa este 80? Este 80 que está aquí, de hecho aquí está también, que los fabricantes normalmente ese delta T lo hacen a 80 grados. Entonces, esos motores quiere decir que a 80 grados de delta T él va a estar funcionando, o sea, de ahí no se va a pasar normalmente, aunque la temperatura sea de 40. Digamos que no sea de 25 como acaba de decir, digamos que sea de 40. Entonces ese 80, digamos que el motor se va a mantener como a esta altura. Y él va a estar funcionando ahí normalmente, mientras no se sobrecargue ni nada, él va a estar funcionando ahí perfectamente. No se va a calentar más de ahí. Entonces vea que me está sobrando un pedacito. Y en caso de que la temperatura ambiente sea 25, esto me quedaría todavía más bajo, como aquí. Entonces vea que me está sobrando un pedazo bastante grande de operación. ¿Por qué se hace eso? Normalmente se hace porque los variadores de frecuencia, para, digamos, operar con variadores de frecuencia, a frecuencias bajas los motores tienden a calentarse más de la cuenta. Entonces, con este pedazo de temperatura que me está sobrando de aquí hasta aquí, yo podría utilizarlo como un variador de frecuencia, baja frecuencia sin ningún problema. Baja frecuencia estamos hablando de 25 a 50 Hz. Entonces, igual, el motor va a funcionar máximo a 155 grados, pero el fabricante lo hace con un delta T de 80. ¿Qué significa? Ya les expliqué que ese motor funcionando normalmente va a funcionar de 40 más 80 a 120, no va a alcanzar los 155.
el motor podría trabajar hasta 155 perfectamente. Entonces ahí es cuando yo puedo utilizarlo con un variador para que este rango de temperatura que me está sobrando pueda aprovechar utilizando las bajas frecuencias con un variador de frecuencia. Entonces, bueno, espero que haya quedado claro todo este asunto de las clases térmicas, ¿verdad? De los motores, que porque, bueno, normalmente se manejan clase F casi todos, porque esto en realidad ya es cuestión de pasado, ya esto no se usa. Ahora es todo de clase F en adelante. Y lo normal es clase F porque obviamente ya en clase H va a ser más caro. Y clase F, o sea, los 155 se refiere a aislamientos en promedio. Porque unas bobinas, o sea, las bobinas, los mates de bobina pueden aguantar hasta 200 grados centígrados. Pero los papelitos, los fondos de bobina y todo, no necesariamente. Entonces, de todo se saca un promedio de todos los aislantes que tiene el motor internamente. Y se dice que el promedio va a ser 155. Entonces, bueno, espero que haya quedado bien claro todo este asunto. Y bueno, pienso que eso sería. Bueno, no, gente, como último dato de placa, les voy a hablar sobre el factor de servicio o service factor en inglés. No les había, bueno, hablado de este dato porque no toda la placa lo tiene. Ven, por lo menos esta aquí no lo tiene, pero esta de aquí abajo sí, ven, service factor de 1. Normalmente cuando no se especifica es porque es 1. ¿Qué significa ese dato? Bueno, por aquí lo busqué. Dice, el factor de servicio es una protección para el motor. Los motores trabajan a una potencia nominal o factor de servicio de 1.0. ¿Ven? Por eso les digo que cuando no se especifica es 1. Pero cuando la placa de datos se indica un factor de servicio de 1.15, eso quiere decir que el motor está diseñado para trabajar un 15% adicional de su potencia nominal. Por ejemplo, un motor de 200 HP con un factor de servicio de 1.15 significa que puede trabajar a 230. Entonces lo único que tienen que hacer ustedes para saber a cuánto puede trabajar es multiplicar la potencia nominal por el factor de servicio y eso les va a dar la potencia máxima que puede usar en servicio continuo. Dice, sin embargo, lo que es recomendable es que los motores solo trabajen a su potencia de factores solo trabajen a la potencia del factor de servicio en periodos de tiempo cortos, ya que puede afectar la vida útil. ¿Por qué? Porque sea como sea se está recargando el motor y como ya vimos en las curvas de aislamiento, cuando se recarga aumenta su temperatura y cuando aumenta su temperatura la vida útil se disminuye. Entonces, bueno, básicamente eso. Aquí tengo algunos datos del factor de servicio, ya que normalmente anda de 1.15 hasta 1.4. De hecho, por aquí tengo esta placa donde este motor tiene un factor de servicio 1.4. Cuando ustedes trabajan en factor de servicio alto, la mayoría de los datos de placa cambian, principalmente el de la corriente que consume el motor. Por eso aquí también se indica. Vean que nominalmente ese motor consume 8.2, pero ya recargado consume 9.8. Y bueno, eso sería básicamente los análisis de datos de placa, porque bueno, la norma trae muchos más datos. Por lo menos vean aquí vienen un montón de datos de más, pero bueno, ya son demasiado específicos y ya analizamos así como los más importantes, lo que normalmente siempre viene en las placas. Y ahora sí creo que eso sería todo.